Saludo a la amada audiencia, a los hermanos, a la iglesia, con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos en esta serie con estos datos tan importantes que es necesario que algunos escuchen para que puedan entrar en lo que realmente está sucediendo. Hoy presentamos el tercer programa con este título: Manipulación, abusos, control coercitivo y silencio en las iglesias que tienen como lema la teología de la prosperidad. Hoy vamos a tratar esencialmente el cambio que tuvo un pastor que comenzó bien, pero después se involucró y se mezcló con este tema de los ministros de la prosperidad, hasta que el Señor un día bruscamente le dio la oportunidad de reflexionar y volverse al santo evangelio de Dios. En estos lugares, en los seminarios, en donde se enseña la palabra de Dios, cuando van los distintos estudiantes, los alumnos a esos lugares, los profesores muchas veces le dicen cosas que no dirían ni en una prédica ni en un otro lugar. Lo dicen allí porque esperan que los que están allí el día de mañana van a ser ministros. Y ellos tienen que entender algunas cosas que pasan en el aspecto ministerial. Y un profesor comentaba que a él lo llamaban ciertos pastores para que le resuelva problemas en la iglesia. Y le pagaban, le ofrecían plata y unas cuantas cosas para que trate tal tema en la iglesia. No era que el Señor lo envió, el Espíritu Santo lo envió y él iba a predicar allá con tal objetivo. Arreglaba con el pastor y después todo pasaba como que el Señor le habló a la iglesia y esto que el otro y acá y allá y gloria al Señor. Señor me respondió una plegaria, dice el pastor. ¿Y qué plegaria? Habían hablado y tratado todo el tema anteriormente. Bueno, en los seminarios que tienen que ver con el sistema del Evangelio de la Prosperidad, la teología de la prosperidad y todo este asunto, la doctrina de la prosperidad, ahí también le dicen. Pero son cosas que se hablan solamente para los que van a ser ministros. Aquellos que están estudiando, y ellos le dicen, mirá, vos tenés que manejarlo de la manera más adecuada para rescatar lo máximo posible, porque ese es tu trabajo, eso es la bendición que Dios te va a dar. Lo estoy diciendo en la manera más políticamente correcta. En otros términos sería, todo lo que puedas juntar es lo que más vas a recaudar mientras sea posible de este trabajo espurio, ¿no? Eso sería lo correcto. Pero ahí se tiene que hablar como para que suene agradablemente. Y la mayoría de los miembros, la mayoría de los que van a las iglesias no tienen idea cómo corresponde, no saben, no están allí. Y a ellos nunca le van a hacer oír salvo que alguien como yo le comunique las cosas que le estoy diciendo. Entonces, hay lugares en donde están en una cárcel invisible las personas. ¿Por qué? Porque no pueden preguntar, no pueden cuestionar, no pueden preguntar, que le informen de una cosa u otra. Si ven algo sospechoso no pueden preguntar porque siempre todo está prohibido. Y quiero presentar algo de este tema antes de ingresar en el asunto de hoy. Estas megas iglesias, sus filiales y anexos son lugares que mantienen una filosofía que está totalmente creada para mantener el silencio y el control a través del miedo. Como lo expresa esta declaración testimonial de un hermano que participó en esos lugares. La verdadera fe, dice él, no está fundamentada en el miedo, por supuesto, cosa que ellos tenían. Dios no es control, cosa que ellos tenían. La verdad no necesita ser protegida con amenazas, por supuesto. La libertad espiritual solo es posible cuando tenemos el coraje de enfrentar la oscuridad, por supuesto. Entonces, este hermano, ya habiendo salido, se da cuenta que muchas cosas era solamente un sistema de control. Hay una salida de las prisiones invisibles, dice él. Tienes que dejar de fingir que no ves. Después de años de sumisión, comencé a informarme para comprender la situación
en la que estaba y encontré que muchos vivieron lo mismo, pero pudieron salir de la cárcel invisible. Una de las frases para tapar los abusos es: la iglesia no está para chisme, que Dios juzgue, o sea, para no participar en nada, para no intervenir en nada. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen no lo van a atender ni se tiene que difundir. Si ocurrió un abuso de una joven, de un adolescente o hasta de una niña, de eso ellos no quieren que trate. Entonces dice la iglesia no está para chisme, que juzgue Dios, y claro, Dios no va a intervenir en nada. Ahí, ¿entienden? Entonces no escuchan ni responden a las cosas que pasan. Una persona dijo: mi pecado fue amar más a un hombre que a Dios. Claro, ellos amaban más al apóstol, al pastor, al reverendo, al dígame licenciado, y esas cuestiones, que a Dios, y por eso caían en toda esa en ese sistema, en esa usura y en toda esa metodología. Un hermano mayor me dijo: estas iglesias te enseñan a no pensar, solo a obedecer. Pero Dios quiere hijos que piensen, no esclavos. Eso me liberó para siempre. Confundía la fe con la obediencia ciega. Otro de los factores que tienen estos grupos de tareas de saqueo, estafa, defraudaciones, digamos los truanes del sistema, lo que ellos tienen, ellos formaron todo un equipo de tarea para que la cosa no sea tan explosiva y no le dure el sistema ni media hora, ¿vio? Entonces tienen todo un sistema de seguridad, de alarmas y de silencios. E increíblemente, usted sabe que a veces alguien te viene a salvar, supongamos a salvar a los pobres, y después lo mata de hambre. Pero él iba a salvar a los pobres, ¿vio? Bueno, esto es lo mismo. Te presentan como que te van a resolver un problema cuando lo que están haciendo es para tapar los problemas y que no se conozcan. ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando? De algunas asociaciones vinculadas a las iglesias evangélicas, vinculado al sistema de iglesias, que no es otra cosa que una tapadera de las cosas y un sistema para inhibir a las personas para que no hagan lo que tienen que hacer. Uno de los soportes más fuertes que tienen estos grupos provenían de las asociaciones de iglesias y de los consejos ministeriales que bloquean y neutralizan denuncias, infundiendo temor a las víctimas vulnerables. Ejemplo de una declaración hecha para encubrir y tapar delitos graves. Esta declaración que voy a leer se hizo porque no querían que una iglesia vaya a las autoridades seculares, a los jueces, para recuperar lo que le corresponde a la iglesia. ¿Y por qué es eso? Porque muchas de estas asociaciones comparten el botín. Entonces, ¿qué pasa? El pastor fue igual y después recuperó una cantidad importante de dinero que le habían robado a la iglesia. ¿Cómo lo iba a recuperar? ¿Diciéndole a los ladrones, devolvémelo? No se lo iban a devolver nunca. Si ellos estaban allí y fueron ahí, hicieron el saqueo. ¿Cuál fue el consejo de las asociaciones de iglesias que están ahí supuestamente para defender y representar a la iglesia, amparar a los ladrones? Escuche con atención, pero entienda que este es un sistema diabólico para proteger a los amigos satánicos, entiéndalo. Ellos decían, cuando el pastor fue para denunciar, lo denunció y después recuperó una cantidad importante de dinero que le habían robado a la iglesia. ¿Pero qué quería la asociación de iglesias y el consejo? Escuche lo que dijeron. Lamentamos los eventos recientes, recordando la importancia de resolver los conflictos dentro de la familia de la fe, sin recurrir a las autoridades seculares. No se lava la ropa en público. Claro, no iban a recuperar ni un centavo nunca jamás de lo que le robaron. Y ellos están para eso, para que no recuperen nunca nada. Hay hermanos que por orgullo y afán de protagonismo prefieren destruir la obra de Dios antes de someterse a los líderes que Dios ha puesto. Estos hermanos no entienden que el denunciar a la iglesia están dando municiones al enemigo de Cristo. Están siendo usados por el diablo. Todo esto es para destruir a los líderes ungidos de Dios. El diablo está usando a estos hombres para dividir la iglesia. Mire,
estaba defendiendo el robo, el saqueo y tapando a los ladrones. Es lo que siempre hacen. Más adelante en algún momento lo voy a mencionar. Y a los hermanos le hacen creer que ellos están en defensa de ellos. No, ellos no te defienden nunca a ti. Ellos te entregan a ti de pie y mano. Está para defender a los corruptos, a los truanes. Estos prefieren proteger la reputación de la asociación y el consejo. Para ellos, esto es más importante que defender a las víctimas de los abusos y de los depredadores sexuales. Estos prefieren proteger a los autores de los desfalcos financieros hechos por ministros corruptos antes que a los hermanos inocentes. Esto es lo que se ve en los hechos reales. ¿Y para qué existen? Para la tapadera. Tapadera de ellos mismos, pero que una ofrendita de amor no le viene mal a nadie, ¿no? Dicen ellos. Vamos a ingresar ahora en el asunto del testimonio de esta ocasión. Pero quiero que ustedes escuchen y conozcan quiénes son, cómo está armada la red, cómo está armada la telaraña del robo y del saqueo, de los 4.000 millones de dólares que le sacan a los hermanos evangélicos, que van a parar a los paraísos fiscales una buena parte de eso, y a cuentas personales de los líderes. Este hermano que voy a mencionar ahora, él era un hermano honesto en la fe, pero la tentación de la gloria terrenal y el estar detrás de los discípulos truanes disfrazados de cristianismo, lo sedujo y cambió la verdad del evangelio por la truanería. ¿Qué es un truán? El diccionario lo define y dice: aplíquese a la persona que vive de estafa y engaño. Los truanes lo convencieron. Y este es lo que él cuenta después de que, predicando en el púlpito, experimentó la muerte, cayó de frente y se murió. En el mismo púlpito de la iglesia. Pero él no murió para quedar definitivamente a pagar lo que él había hecho, pagar, sino que se le iba a mostrar y darle una oportunidad que a los que están pactados con el infierno no iban a tener. Y él vivió algo muy fuerte, la muerte física, estar muerto, ir al infierno y ahí recibir órdenes y mostrarle cuál es el fin de aquellos que hacen lo que él estaba haciendo y por qué dejó de hacer lo correcto. Ingresamos en lo mismo. Yo era lo que muchos dicen, un hombre exitoso. Dejé el Evangelio Santo de Dios y abracé la doctrina de la prosperidad. Eso me hizo un hombre exitoso. Mi iglesia creció notablemente y alcanzamos los 8.000 miembros. Hasta ese día de mi experiencia cercana a la muerte en el púlpito de mi iglesia. Viajaba por toda América Latina y tenía 200.000 espectadores regulares en las redes sociales. Daba conferencias en todo Hispanoamérica. Me presentaba como el apóstol ungido de Dios. Mire eso, el apóstol ungido. No vayan a tocar al ungido. Este tuvo una oportunidad única porque no es de lo que está pactado. Él se introdujo allí copiando. Y estaba igual que ellos. Y ahí va a terminar igual que ellos. Me presentaban como el apóstol ungido de Dios. Yo era el hombre que llevaba palabra de prosperidad y milagro financiero a las naciones. El auditorio mío tenía una capacidad para 8.000 personas sentadas. Tenía pantallas gigantes LED, sistema de sonido muy sofisticado, luces robóticas que se movían al ritmo de la música y una banda de 15 músicos profesionales que ensayaban 3 veces a la semana. O sea, estaba en la cúspide de la gloria, en la cúspide de la bendición. Pero tuvo que dejar el Evangelio Santo de Dios para llegar ahí. Con el Evangelio Santo de Dios nunca estuvo ahí.
Continúa. Mis sermones en los últimos 5 años, ahí fue el momento, habían cambiado bruscamente. Yo no predicaba sobre arrepentimiento, sobre la cruz y sobre el morir al yo. Predicaba sobre prosperidad, sobre sembrar semillas financieras, sobre reclamar tu bendición, sobre decretar tu milagro económico. Había aprendido de los grandes, de los que llenaban estadio en toda Latinoamérica. Estudiaba sus técnicas, sus maneras de pedir ofrendas, de manera que la gente entienda que Dios quería hacerlos ricos. Si tan solo tenían fe y sembraban generosamente en mi ministerio. La recaudación en efectivo era realmente muy grande en las reuniones especiales. Le decía a la gente que sembrara su mejor semilla, que diera aunque le doliera, porque Dios iba a devolverle al 30, 70 y 100 por uno. Les contaba testimonios exagerados, que nadie se entere, exagerados, algunos reales, pero magnificados, otros completamente inventados, fabricados, sobre personas que sembraron 1000 y al cabo de un mes recibieron 100.000. En mi casa yo me sentía vacío. Oraba cada vez menos. Escribía sermones para que impacten cada vez más, pero no para encontrarme con Dios. Mi relación con Dios se había convertido en algo profesional, en algo que yo manejaba como un negocio, y lo peor era que yo lo sabía. Sabía que algo estaba mal, pero el aplauso, el reconocimiento, el dinero, los viajes, las invitaciones internacionales, todo eso me tenía atrapado en una red de vanidad y orgullo. El día antes de mi muerte, tuve un sueño muy significativo. Veía sombras moverse alrededor del escenario de mi auditorium, figuras que no podía distinguir bien, pero me llenaban de un terror profundo. Esas sombras son los demonios que se mueven con el evangelio de la prosperidad, porque todo esto lo hicieron hombres pactados con Satanás, y ahí se mueven los demonios. Y él vio los demonios en su auditorio que se movían. Le dio terror. El próximo domingo comenzaba una campaña de cómo romper maldiciones de pobreza, un invento de ellos. La maldición de la pobreza es un invento, una doctrina inventada por ellos, no existe eso. La primera campaña del milagro financiero. Y para extraer la abundancia de Dios, hicimos una gran campaña publicitaria que fue exitosa. Y yo decía, tenemos el pacto de la abundancia. Comencé hablando del infierno y luego pasé a la manipulación, para que tengamos una buena recaudación financiera, ofreciendo y prometiendo cosas que Dios nunca haría. En un ministerio como el mío, en donde manipulábamos, creábamos ambiente, dábamos testimonio mentirosos y tergiversábamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Después de unos 20 minutos de comenzar el sermón, sufrí un paro cardíaco y caí muerto en el altar. Estuve algunos minutos fuera de mi cuerpo y tuve en ese tiempo una experiencia en el infierno eterno. Mientras descendía al infierno velozmente, recordaba mi vida pasada y venían a mí todas las manipulaciones, los cuentos, los testimonios mentirosos, los milagros inventados, hasta que di contra el piso. Ahí me detuve en la caída y comencé a observar el lugar. Mientras iba cayendo, me acordaba de cómo tomaba las ofrendas y la usaba como yo quería, cómo se me antojaba, pero terminé en el infierno.
Y luego vi 2 hombres encadenados en un banco de madera. Eran los 2 máximos exponentes de la teología de la prosperidad, de los pactos, de las siembras y del máximo negocio cristiano en Hispanoamérica. Era una escena perturbadora. Eran hombres que yo admiraba, los que ayudaron a construir mi ministerio presente, de los cuales copié mucho de lo que hacía en mis campañas financieras. Uno de ellos gritó fuerte y dijo: predicamos prosperidad, pero escondimos la santidad. Le dijimos que Dios quería hacerlos ricos, pero no le dijimos que primero tenían que morir a sí mismos. Llenamos estadios, pero vaciamos el evangelio de su poder. Les vendimos bendiciones, pero no les hablamos de la cruz. Las palabras eran como truenos en ese lugar, en el infierno eterno. Entonces su colega también habló y dijo: les vendimos motivación, pero no les dimos el verdadero evangelio. Les hablamos de sueños y metas, pero no les hablamos de arrepentimiento. Escribimos libros que los hacían sentirse bien, pero no los preparamos para la eternidad. Nos equivocamos terriblemente. Los gritos de ambos se mezclaban creando una sinfonía de dolor y arrepentimiento que llenaba todo ese espacio. Yo quería taparme los oídos, pero no podía moverme. Detrás de ello había otras figuras que no podía identificar claramente, pero sí observaba sus siluetas encadenadas. Había cientos de ellas. Entendí que eran otros líderes del movimiento, de la teología y del evangelio de la prosperidad, y del mundo que estos 2 hombres representaban en Hispanoamérica. Eran pastores, predicadores famosos de esas doctrinas. El camino de prosperidad sin santidad, de show sin sustancia, de popularidad sin verdad. Entonces apareció un ángel de Dios, con una espada de fuego en su mano. Era un ángel de juicio, muy impresionante. Yo me sentía desnudo ante él. Entonces el ángel me habló y dijo: ¿has visto lo que ningún predicador de la prosperidad quiere ver? ¿Has visto el destino de aquellos que usaron el nombre de Dios para construir imperios personales? ¿Has visto dónde terminan los que predicaron la bendición, pero ocultaron el arrepentimiento? ¿Has visto el lugar preparado para los que convirtieron el evangelio en un negocio lucrativo? Estos hombres que ves aquí fueron advertidos, se les dieron tiempo para arrepentirse, se les envió correcciones a través de otros siervos fieles, pero ellos amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaron más el aplauso que la verdad. Y ahora están aquí, conscientes de cada alma que desviaron, cada persona que los siguió en el error. Entonces señaló a estos 2 hombres y dijo: ellos predicaron a millones, llenaron estadios, vendieron millones de libros, fueron celebrados en naciones enteras, pero no predicaron el evangelio completo. No llamaron al arrepentimiento genuino, no hablaron del costo del discipulado, y ahora cada alma que se perdió por seguir sus enseñanzas es un peso adicional en su tormento eterno. Estos 2 hombres gritaban más fuerte al oír el resultado de sus obras. Yo sabía que era igual que ellos. Yo había hecho exactamente lo mismo. Había construido mi ministerio sobre las mismas mentiras. El ángel me dijo: tú no te quedarás aquí. El Señor te está dando una oportunidad que esos hombres no tuvieron. Te enviará de regreso, pero no para continuar con lo que estabas haciendo. Regresarás con una misión específica. Debes advertir a otros líderes, a otros pastores, a otras iglesias sobre el camino que conduce a este lugar. Debes predicar el evangelio verdadero, no el evangelio de la prosperidad, para llamar al arrepentimiento genuino y no a la bendición vacía. El ángel le advirtió:
el ángel me advirtió lo que me sobrevendría, lo que te dirán después de volver a la vida. Te dirán, mentiroso, cuando te persigan y te rechacen. Recuerda este momento, recuerda sus rostros, recuerda los gritos, recuerda que el infierno no está vacío y que el show terminó para ellos. Dile que se arrepientan de verdad, porque aquí no hay segundas oportunidades. Aquí solo hay tormento eterno por haber engañado al pueblo de Dios. Cuando volví a la vida, me recuperé después de 4 semanas. Volví a predicar, pero para advertir sobre el peligro del evangelio de la prosperidad y de lo que le espera a los que van por ese camino. El número de miembros se redujo de 8.000 a 300 en 4 meses. 7.700 venían a mi iglesia por el falso evangelio de la prosperidad y solo 300 por el evangelio de Dios. Estos permanecen conmigo fielmente. Comenzaron a denigrarme mis detractores y decían, los pastores de mega iglesia me llamaron hereje, endemoniado, falso profeta. Decían que estaba difamando a siervos ungidos de Dios sin prueba. Decían que mi experiencia cercana a la muerte me había dejado con daños cerebrales. Decían que estaba amargado porque mi ministerio había colapsado y ahora querían destruir los ministerios exitosos de otros. Los abogados de estos 2 hombres que vi en el infierno me pidieron que me retractara públicamente o enfrentaría demandas por difamación. Pero yo no me retracté. Los contratos de televisión se cancelaron. Las invitaciones a conferencias internacionales desaparecieron. Pastores que antes me llamaban apóstol ungido, ahora me declaraban persona no grata. El círculo de redes que fue mi apoyo, el círculo de redes, junto con el otro consejo, el círculo de redes que fue mi apoyo, se cerró completamente. Quedé aislado, marcado, como el loco que había visto a líderes exitosos en el infierno. Con las 300 personas que quedaron nos reunimos en un lugar simple, humilde. Solo es importante para nosotros la palabra de Dios. Un testimonio más importante que esto no se puede esperar prácticamente. Él predicaba el evangelio genuino, aprendió la costumbre de los del ministerio de la prosperidad, que es del mismo infierno, y lo llevaron al infierno para que sepa dónde termina esa falsedad y esa mentira, y le dieron una oportunidad. ¿Qué pasó con aquellos que lo tenían en tan alta estima? Todos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque es otro evangelio. Es el evangelio de Satanás, de Lucifer. Es el evangelio del infierno. Los ungidos son los ungidos de Satanás. Son los ungidos, los apóstoles, esos son ungidos de Satanás. Esos pastores son ungidos de Satanás. Por eso lo defienden las redes de asociaciones y lo defienden los consejos de ministros. Porque ellos mismos formaron esto para defender a sus ungidos. Entienda cómo la maldad se agrupa. Pero este testimonio es muy importante. Nadie puede decir ahora que eso sea de Dios. Solamente lo puede decir el que quiere seguir en el sistema y heredar el infierno. Esa es la pura y absoluta verdad. Bueno, hasta aquí llegamos. Continuamos en el próximo programa, la próxima audición o el próximo video. Hasta entonces.